Buenas tardes para todos. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenidos a una nueva conversación sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos humanos en Colombia. Tenemos nuestro programa Juntos lo hacemos posible bajo dos principios fundamentales: solidaridad y resiliencia. La solidaridad ha sido una petición de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la resiliencia, un concepto y una solicitud del presidente Iván Duque para que, a pesar de las dificultades que nos ha traído la pandemia del COVID-19 y las dificultades de nuestra nación, podamos salir adelante entre todos. Para ello, entonces, nos acompaña la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Juanita López, viceministra de Promoción de la Justicia, el doctor Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia a la Justicia, el doctor Carlos Bernal, exmagistrado de la Corte Constitucional, recientemente retirado y que nos trae un concepto fresco de lo que es la visión de la Corte Constitucional en cuanto a los temas de derecho a la justicia. Así es de que, sin más preámbulos, comencemos y ustedes nos ilustran en esa diferencia entre el derecho a la justicia, que se habla del derecho de los derechos, porque es la posibilidad de tener una fórmula para solucionar las diferencias que se presentan, pero también para poder exigir el cumplimiento de esos derechos. Vamos a comenzar con la viceministra Juanita para que nos cuente la experiencia del Ministerio de Justicia sobre los temas de garantizar el acceso a la justicia. Gracias, querida consejera. Un saludo a mis compañeros de conversación, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, al director de la Corporación Excelencia de la Justicia, a mi querido amigo Hernando Herrera, al doctor Carlos Bernal, amigo también. Todos en este panel hemos trabajado por la justicia y nos hemos encontrado en diferentes escenarios con ese fin. Así que para mí es un placer saludarlos y, por supuesto, a mi querida consejera Nancy Patricia. A toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, un saludo especial. Y sí, en efecto, el derecho a la justicia o al acceso a la justicia, pues es lo que vivimos día a día. La ausencia de esa posibilidad de resolver mis conflictos y de reivindicar mis derechos es lo que muchas veces acompaña al ciudadano de a pie en Colombia. Y por eso, pues ya seguramente el doctor Carlos Bernal nos ilustrará desde el punto de vista constitucional y convencional y, en fin, sobre cuál es el contenido material del derecho a la justicia o el derecho al acceso a la justicia. También se llama en la Constitución derecho a
que realmente ha sido una medición en que Colombia a nivel internacional ha llevado la vanguardia, y lo hemos hecho a través de la encuesta de necesidades jurídicas que este año vamos a realizar en su siguiente versión. La última fue en el año 2016, este año nos hemos unido con el DNP y el DANE para hacer la medición más actualizada sobre necesidades jurídicas. En la última encuesta nos encontramos con que el 60% de los ciudadanos encuestados no logró satisfacer sus necesidades jurídicas, y no logró satisfacerlas por desconocimiento de las rutas de acceso, por desconocimiento de los métodos de resolución de conflictos, o habiendo intentado acceder a la justicia, no recibió una respuesta oportuna o eficaz. Ese 60% además se incrementa en la ruralidad. Un 15% adicional no logró satisfacer esas necesidades jurídicas viviendo en la ruralidad. Eso nos indica entonces, y en eso seguramente nos adentraremos más adelante en la discusión, en cómo enfocamos entonces las políticas públicas de acceso a la justicia, sobre todo en las zonas rurales del país. Gracias, viceministra. Bueno, la doctora Juanita ya postuló al doctor Bernal para que continuara en la conversación sobre ese enfoque constitucional del derecho. Así de que, doctor Bernal. Bueno, pues quisiera comenzar dando las gracias a la consejera por haberme invitado a este interesantísimo foro. Estoy muy complacido de estar sentado aquí virtualmente con ella, con la viceministra, con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y con el doctor Hernando Herrera, quien es el director de una de las organizaciones que yo creo que ha hecho más por la justicia de este país. Así que la organización que dirige el doctor Herrera, que es la Corporación Excelencia por la Justicia, es una de esas organizaciones que realmente tiene puestos los ojos en cómo mejorar en el país el acceso a la justicia. Así que me siento muy complacido de entrar a este diálogo con ustedes. Yo quisiera compartir solamente 4 ideas. Miren, la primera es que desde el punto de vista de teoría del derecho, pero también desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos, uno podría tener 2 concepciones del acceso a la justicia. Una concepción restringida y una concepción amplia. La concepción restringida es simplemente cómo garantizo que los ciudadanos puedan acudir a un juez. ¿Cómo garantizo que exista servicio judicial que sea accesible para cualquier ciudadano? A mi modo de ver, esa es una concepción equivocada. Y es una concepción equivocada como política pública, como política constitucional y como política jurisprudencial. ¿Por qué es una concepción equivocada? Porque la finalidad del acceso a la justicia no es que alguien pueda ir y presentar una demanda en cualquier tipo de proceso, llámese tutela, acción popular o proceso ordinario, ni que haya un juez disponible para recibir esa demanda. Mejor es hablar de una concepción amplia que atiende al acceso a la justicia como la existencia de algunos mecanismos institucionales para que las personas puedan resolver sus controversias. La existencia de unos mecanismos institucionales para que las personas puedan resolver de manera eficiente sus controversias. A mí me gustan mucho las 2 palabras que emplea el artículo 3 de la Constitución norteamericana cuando define a la rama judicial y dice: la rama judicial está aquí para resolver casos y controversias. Casos y controversias. La gente tiene casos y controversias. Y entonces, pues, lo primero que uno se le tendría que ocurrir es, mire, el primer acceso que debe tener las personas a la justicia es el acceso a la autocomposición. ¿Qué quiere decir? Pues trate de arreglar este asunto por usted mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues desde los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y yo sé que, por ejemplo, el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio y de Conciliación y Arbitraje tiene unas iniciativas magníficas de hacer arbitraje de pequeñas causas, de ampliar la conciliación. Ese es un mecanismo muy importante. Es más, en otros países, por ejemplo, yo les digo, yo he vivido muchos años en Australia y en New South Wales, que es el estado donde está Sydney, el 95% de los pleitos, de las controversias, se resuelve por arbitramiento, mediación, conciliación. Solamente el 5% de los asuntos llega al Poder Judicial.
Ahora bien, es decir, esa es una manera, la manera institucional de proveer estos mecanismos de autocomposición. Pero es que hay otras muchas varias en las cuales debería existir lineamientos claros o legales o jurisprudenciales. Y en algunas de las sentencias que yo proyecté en la Corte Constitucional yo decía eso. Es más, a veces de manera minoritaria. Por ejemplo, a una persona, acerca de una persona publican algo en Facebook o en Twitter que implica decir unas barbaridades de esa persona. Pues en lugar de permitir que esa persona vaya directamente y con la rabia del caso al día siguiente ponga la tutela, pues que se tome como requisito de procedibilidad, pues que la persona le haya pedido a la persona que puso el mensaje en la red, pues que lo baje. Es un requisito de procedibilidad que no le quita nada de acceso a la justicia, no es una carga desproporcionada y, desde luego, pues eso implicaría incentivar esos mecanismos de autocomposición. En algún caso, por ejemplo, que yo conocí, se trataba de una persona en relación con quien se había difundido una información errónea en unas redes de WhatsApp. ¿Y qué es lo que primero esperaría uno de esa persona? Pues que esa persona pida que efectivamente le bajen esa información de la red de WhatsApp o allí se pida excusas o se aclare esto. Pero lo que no es admisible, y en eso yo les tengo que decir que salí vencido, como en muchos otros casos de la sala plena, mis colegas, la jurisprudencia vigente es que no, la acción de tutela se puede utilizar así, sin exigirle siquiera a la persona que pida que bajen la información de Facebook o de la red social o de la red de WhatsApp. Entonces, una cosa muy clara que yo sí pienso es que debería haber una política legislativa, es decir, leyes y normas jurisprudenciales que incentiven la autocomposición, y ese incentivar la autocomposición no solamente se hace mediante la creación de mecanismos institucionales, sino de reglas que no permitan litigar si uno no ha intentado la autocomposición primero. Luego, un segundo problema, es decir, primero la concepción es concepción amplia y restringida. La concepción amplia implica cómo resolver los casos de manera efectiva. Y segundo punto, pues eso tiene que existir un equilibrio entre autocomposición y heterocomposición. Ahora, cuando hablamos de heterocomposición, mire, ya admitimos que usted no pudo resolver su pleito por sí mismo o con la ayuda de un amigable componedor, venga a la justicia. Ahí va el siguiente punto, y es, ¿a qué tipo de justicia? Pues uno diría, mire, tiene que ser la justicia ordinaria. Pues Diana me corregirá en esto, pero yo sé que en los últimos informes que el Consejo Superior de la Judicatura ha presentado al Congreso, hay unos datos que para mí resultan alarmantes, como los siguientes: entre el 25 y 28% de los litigios constitucionales, de los litigios de Colombia son tutelas. Lo cual, ¿por qué es alarmante? Porque primero indica que la gente no está cuidando la justicia ordinaria como su prioridad. Dos, si ustedes me permiten, la justicia de tutela es una justicia muy, muy, muy importante, pero no se puede banalizar porque es un recurso escaso, y si nosotros saturamos la justicia de tutela, pues la justicia de tutela no va a poder responder a los casos importantes. Y tres, porque es que la justicia de tutela no es una justicia efectiva para las causas ordinarias. ¿A qué me refiero? Pues yo cuando llegué a la corte, yo conocí unos pleitos de problemas entre un banco que no quería pagar un seguro que se había comprado por una persona que tenía una hipoteca, y había un lío probatorio detrás inmenso, y esa persona no intentó nunca ir a la vía ordinaria, sino fue pidiendo que le protegieran su derecho a la vivienda, haciéndole efectiva la póliza. Y en realidad, pues yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en ese caso, porque el proceso, el periodo probatorio de esa acción de tutela fueron 2 días. Y había una controversia gigantesca de materia probatoria, de si un documento fue auténtico, de si el deudor hipotecario fue reticente, asuntos que un juez de tutela en 2 días no puede conocer. Entonces, siguiente punto, tiene que existir unas reglas claras, constitucionales, legales y jurisprudenciales, que reserven la acción de tutela para las violaciones urgentes, para las vulneraciones urgentes de derechos fundamentales, pero que no la banalicen, es decir, que no cualquier controversia se pueda tramitar mediante acción de tutela eludiendo la justicia ordinaria. Y esto tiene que ver con algo que lo que seguro Diana, que desde ya la postulo como la siguiente en intervenir, podrá decir más, y es, claro, pues que entonces al juez
que tiene que resolver tutelas y procesos ordinarios, según tengo entendido. Su rutina es que durante el día responde las tutelas y por la noche y los fines de semana se dedica a los procesos ordinarios, con lo cual se crea el círculo vicioso de que el proceso ordinario tarda años y años porque el juez no tuvo tiempo para poder dedicarle al proceso ordinario, teniendo que resolver un montón de tutelas, la mayoría de las cuales, creo que también sobre eso hay estadísticas, se responden negativamente. Mi último punto, y es, bueno, al final ya tenemos digamos que en el escenario ideal tenemos reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales claras que implican crear un equilibrio entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Muy bien, vamos al punto siguiente y es, claro, pero esas decisiones tienen que ser efectivas. Tienen que ser efectivas en términos de que exista una orden que se pueda cumplir. En la doctrina norteamericana se llama redressability, y es la posibilidad de que efectivamente el juez pueda resolver el litigio con una orden que repare el derecho, que repare a la víctima, etc. Por otra parte, pues esto implica excluir la justicia simbólica, es decir, los colombianos no podemos dedicar nuestros recursos del presupuesto a pagar por justicia simbólica. La justicia es un recurso escaso que tiene que enfocarse hacia la efectividad. Yo digo, estoy muy agradecido con la Corporación Excelencia de la Justicia, que el año pasado a una sentencia que salió de mi despacho le otorgó un premio. Es una sentencia en la que sin grandilocuencia, sin hacer teoría, resolvimos un problema práctico, y era cómo poner de acuerdo a un alcalde y a un gobernador y a una comunidad para que entre todos se empeñaran recursos para construir un puente. Y eso uno lo puede hacer o mediante una sentencia simbólica en la que la Corte Constitucional le ordena a todos, so pena de desacato, construir el puente ella mismo, ¿sí? O simplemente pone a la gente a cooperar, a colaborar entre ellos para resolver el problema. Y yo creo que allí es un punto en el cual la justicia tendría que ser más dialógica, es decir, el juez debería bajarse de su torre de marfil, desde la cual en Bogotá ordena cosas muchas veces que no se pueden cumplir, y tendría que dialogar más con las partes, ver qué pueden ofrecer las partes. En el ámbito que yo más conozco es en las tutelas. Muchas veces las instituciones del poder público, de la rama ejecutiva, de las instituciones departamentales o municipales, tienen buena fe de querer cumplir con la protección de los derechos, y tienen cosas que ofrecer, y a veces los jueces de tutela de distancia ni siquiera los escuchan, ni siquiera se toman el trabajo de decir, oiga, ¿y usted esto cómo lo puede cumplir? Sino que directamente le dan una orden que efectivamente es imposible de cumplir. De nada vale tener una justicia que al final dicte órdenes que no se pueden hacer efectivas, que no impliquen la reparación efectiva de los derechos. Esas eran las observaciones, y perdón por haber tomado tanto tiempo, así que muchas gracias. Yo creo, doctor Bernal, que se hablaba desde hace rato, porque se fue definitivamente la Corte Constitucional y rápidamente empacó maletas. Bueno, postulada la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, mujer presidenta de una de las cortes importantes o de las instancias importantes de nuestra rama judicial, además en medio de estas grandes dificultades que hemos tenido también, y que obviamente ha limitado el acceso a la justicia, pues han quedado planteados los temas, esa concepción amplia de la que habló el doctor Bernal, la institucionalidad que coincide también con los objetivos del desarrollo, y es que la promoción del acceso universal a la justicia debe darse desde una institucionalidad fuerte y seria. Así es de que sobre estos temas, doctora Diana. Muchas gracias, consejera. Doctora Nancy Patricia, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con usted. Por supuesto, también con la viceministra Juanita López, con el doctor Hernando Herrera Mercado, y por supuesto con el magistrado Carlos Bernal. Muchas gracias de nuevo y qué gusto verlos, así sea por esta vía. Pues miren, yo creo que desde el punto de vista y de la posición en la que me encuentro en este momento, yo veo el acceso a la justicia desde dos dimensiones que las veo muy relacionadas entre sí. Una, la capacidad que tiene el Estado de que los ciudadanos puedan tramitar por medio de los canales establecidos cualquier controversia entre los particulares y los actores públicos. Pero la segunda, a través de la obligación
que tenemos de disponer de maneras más eficientes para que la administración de justicia permita la garantía de los derechos por parte de los ciudadanos. Esas dos dimensiones tienen una gran relación en la administración de justicia, porque el Estado tiene la obligación de disponer de todas las herramientas sociales, jurídicas, tecnológicas para materializar ese acceso a la justicia. Desde la rama judicial, yo creo que podríamos hablar de unas 4 líneas de fortalecimiento del acceso a la justicia. Uno, se trata de la consolidación territorial de los jueces en todos los municipios de Colombia, teniendo en cuenta las dinámicas de conflictividad en las regiones, pero también unas caracterizaciones sociales en los entornos sociales y judiciales de cada país. De hecho, la rama judicial es una de las instituciones que tiene representación en cada uno de los 1.103 municipios que tiene el país, y ese es un reto importante de consolidación territorial y de presencia institucional en el país. La segunda línea quizás sea, y porque yo estoy en esta posición coordinando el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, pero me parece muy importante mencionarlo, la articulación con la jurisdicción especial indígena por medio de espacios de coordinación como la COCOIN, en donde la rama judicial está fomentando la articulación por el respeto de la jurisdicción indígena. Nosotros en 2019 realizamos varios encuentros, 4, en donde discutimos, entre otros temas, la presentación de casos emblemáticos de esta jurisdicción que nos dejaron unas enseñanzas importantes de coordinación entre las jurisdicciones en casos de violencia contra niños, niñas, mujeres, adolescentes, la realización de consultas previas para el capítulo de la jurisdicción indígena en el plan decenal, instrumentos de articulación para los indígenas privados de la libertad, bueno, varios temas que tenemos que trabajar con la jurisdicción indígena. En tercer lugar, estamos tratando de hacer un ejercicio de acompañamiento a los jueces de paz, y en ese ejercicio el Consejo Superior de la Judicatura ha venido formando a los jueces de paz y adoptó recientemente, y también además motivados por una orden de la Corte Constitucional, unas articulaciones mediante un acuerdo que expedimos el año anterior con el fin de coordinar a la jurisdicción de paz y fortalecerla en el nivel nacional y en el departamental, incorporando esa participación de esos actores comunitarios en la administración de justicia. Y en cuarto lugar, por supuesto, y no puedo dejar de mencionarlo, el mejoramiento continuo de los sistemas tecnológicos para brindar una atención de calidad y oportuna a los ciudadanos. Este año hemos diseñado e implementado aplicativos para la recepción de tutelas, de habeas corpus, de demandas, para la consulta de expedientes, para que el ciudadano cuente con herramientas que nos permitan reducir esa brecha geográfica de acceso a la justicia. Hoy en día, gracias a esta pandemia, y quizás era lo positivo de esta situación, podemos decir que no es necesario que los ciudadanos acudan a las sedes judiciales, y seguramente eso podría sonar de pronto en algunos escenarios contradictorios, como que no van a ir los ciudadanos a los despachos, pero hemos podido generar unas herramientas en que de hecho podríamos, algunos y muchos están diciendo que están más cerca de la administración de justicia en este momento que lo que estuvieron antes de la pandemia, gracias a la tecnología, gracias a los esfuerzos que hemos podido implementar y pues, digamos, empeñarnos en lograr eso para fortalecer esa posibilidad de que el ciudadano esté cerca de su juez, que esté cerca de sus casos, que pues pueda consultar y que pueda ejercer ese derecho ante la jurisdicción. Como lo mencionaba pues el doctor Bernal, el acceso a la justicia también corresponde a esa capacidad del Estado de garantizar que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y exigirlos cuando se les vulneran. Y la acción de tutela, en efecto, doctor Bernal, se ha transformado en la forma principal en que la ciudadanía está solucionando muchos de sus problemas sociales. Históricamente, la tutela ha pasado desde el inicio hasta lo que estamos ahora de un 3% al 27% de la demanda total de justicia en el país. Eso habla de lo que significa la tutela para la ciudadanía. En muchos espacios lo he planteado y digamos que todo el mundo lo está planteando. Eso no es algo que yo haya
descubierto la legitimidad que tiene la acción de tutela, que es una legitimidad importante de casi el 86%, no se compadece de esa imagen negativa que tiene la Administración de Justicia, de un 86% también, que la gente no confía en la justicia, pero a la vez confía en la Administración de Justicia, y como les digo, casi el 30% de la demanda total de justicia en el país se está tramitando a través de la tutela. Los derechos más tutelados, como históricamente se ha manifestado, es una tendencia que se mantiene, son los de salud y los de derechos de petición, que representan un 30% del total de tutelas en el país, y pues así se ha convertido en ese instrumento efectivo de protección de los derechos de los ciudadanos que no encuentran otro canal para solucionar su conflictividad. Pero en todo caso asistimos también a otras problemáticas que están relacionadas con el incremento de casi un 70% en las solicitudes de desacatos. Eso quiere decir que los jueces están concediendo las tutelas, también casi en un 70%, digamos que las tutelas que se presentan tienen posibilidad de éxito. Eso quiere decir que se están vulnerando los derechos, pero una vez que los jueces reconocen la necesidad de respetar el derecho, las autoridades públicas no están respetando eso, porque, vuelvo y digo, casi en el 68% de los asuntos, para que se cumpla el derecho se tiene que acudir al desacato. ¿Eso qué significa? Que las instituciones no están respetando las sentencias judiciales de tutela, sino que tenemos que escalar a otro nivel judicial, y eso pues evidencia unos problemas estructurales a los que no se les está dando solución en su origen, que es quien tiene que respetar el derecho, y que nos obligan al ciudadano a tramitarlos por las vías judiciales. Es importante, digamos, señalar que gran parte de esas entidades demandadas, pues obviamente son entidades prestadoras de salud, y que quizás la fórmula de reducir esto son peticiones de solicitudes de medicamentos, de procedimientos especializados, de consultas de citas, peticiones para que me den una cita, cosas que solicitudes de historias clínicas, que son unas cosas que uno dice, bueno, si el prestador solucionara eso, no estaríamos teniendo al ciudadano en necesidad de buscar a un juez para que atendiera ese derecho, y podríamos reducir de manera importante el número de tutelas si estas entidades prestadoras pues atendieran a su tarea y dialogaran con la ciudadanía, se dieran cuenta de las peticiones de la ciudadanía. Entonces, pues lo cierto es que la tutela sí se ha transformado en una de esas pocas herramientas que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos. Muchos han empezado a hablar de tutelizar la justicia, porque no todos los derechos los empezamos a proteger de esa manera efectiva como la tutela lo hace. Desafortunadamente, pues para nosotros, yo creo, pues es el deber, por supuesto los jueces sí lo hacen con mucho compromiso, pero todos los conflictos están teniendo que la garantía efectiva de acceder a esta justicia es a través de la tutela, y yo noto ¿qué será? Como una discordancia. No, por ejemplo, en que no se confía en la justicia, pero sí se confía en la tutela, siendo los jueces los mismos que la administran, pero también como una discordancia en que los jueces de la República están diciendo quítenme la tutela, porque como tengo tantas tutelas no puedo atender bien los procesos que me están sometiendo a consideración. Y en realidad, si nos damos cuenta, el 30% de los conflictos del país los están resolviendo los jueces a través de la tutela, sí, y queremos decir que los jueces están solucionando ese 30% de conflictos, que con una demanda de unos 2 millones, casi ya 3 millones de procesos al año, estamos hablando de unas 100.000 conflictos que están siendo resueltos por los jueces en los términos tan comprimidos que tiene la administración la acción de tutela, y eso pues habla bien y, digamos, fortalece ese mecanismo de acceso a la justicia. Yo creo que doctora Nancy Patricia, ahí cierro como porque yo podría seguir hablando de esto, y creo que el doctor Hernando también tiene muchas cosas que señalar. Gracias. Gracias, doctora Diana. Bueno, doctor Hernando Herrera, la mirada desde lo no gubernamental y de una corporación que ha sido dedicada, como decía el doctor Bernal, a estudiar la justicia en Colombia, a proponer reformas
y se ha hablado permanentemente de reformas. Lo cierto, miremos nomás lo que ha ocurrido con estos lamentables hechos de la muerte del señor Ordóñez y los hechos de violencia que se han generado. Entonces, en el fondo de lo que pide la gente es rápidamente esclarecimiento y aplicación de justicia. Y estamos hablando de esa concepción general del derecho a la justicia. ¿Cómo ve la Corporación Excelencia a la Justicia esa reforma encaminada precisamente a garantizar ese derecho fundamental? Máximo cuando tenemos una cifra que dice de la estadística de la rama judicial que el 89.87% de la demanda corresponde a la jurisdicción ordinaria, el 36% en materia penal y el 32% en materia civil. Y los análisis que sobre la tutela se han hecho. Doctor Hernando. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Por supuesto, para la Corporación Excelencia y para el suscrito es un gran privilegio estar con ustedes, también obviamente con la audiencia. Yo quiero reiterar un elemento que me parece importantísimo y es un factor común que ustedes cuatro tienen, y es que han sido funcionarios o son funcionarios probos, de lujo. Y a mí me parece muy importante porque a veces las personas pueden ser críticas con la institucionalidad, pero cuando uno se encuentra una perfecta conjunción astral de estar, como en este caso el suscrito con ustedes, que cede su valía, de su ardentía para precisamente motivar cambios desde sus diferentes áreas y perspectivas, pues me parece valioso así reiterar. A cada uno de ustedes los conozco de tiempo atrás, sé de sus ejecutorias y de su gestión, y sería yo michicato o tacaño si no llego a reconocer precisamente esa trayectoria que cada uno tiene. Con relación a este tema tan interesante, yo quisiera hacer unas reflexiones fundamentales. Por supuesto que si pensamos en los autores clásicos que nos hablaban por qué el hombre pasó del estado salvaje al estado social, es para, entre otras, delegarle la posibilidad de administrar justicia y que sea el Estado el responsable como una especie de leviatán, pero el órgano de responderle precisamente por la vulneración de sus derechos o para resolver rápidamente las controversias. Esto es muy importante porque atiende a una de las principales responsabilidades que no solamente tiene el Estado, sino toda democracia, y es garantizar precisamente ese derecho fundamental, como bien se ha señalado precedentemente, derecho fundamental de acceso a la justicia. Sin justicia no hay democracia, sin justicia no vale la pena tener Estado, no vale la pena esa renuncia previa de la que, por ejemplo, nos hablaba Rousseau para efectos de ingresar a un Estado social. Por eso, cuando hablamos de justicia, hablamos del marco central, de la médula clave de la institucionalidad. Por supuesto, los ciudadanos exigen también que la justicia se preste con unas determinadas condiciones. Y yo creo que la Constitución del 91 generó un gran avance. Nosotros los que estuvimos entusiastamente en ese movimiento de la séptima papeleta precisamente queríamos una justicia sólida para que dejara de ser esa rama seca, como se le llamaba como rama del poder público, esa cenicienta de la administración pública. Y a fe que ello se logró, fortaleciendo la rama, creando el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación. Pero al constituyente del 91 le faltó la mitad de la tarea, porque no garantizó unos recursos dignos totalmente para la operación de la justicia. Y por eso todavía tiene que estar al pendiente la justicia prácticamente del decir del ministro de Hacienda de turno para contar con un presupuesto que es fundamental de operación. Yo por eso entiendo y acompaño esa reflexión, sobre todo por esta cohorte de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, presidido además por la doctora Diana Remolina, persona que conocemos, que sabemos de su seriedad, y por eso quisiera también ser partícipe y cómplice de esa buena solicitud de tener un presupuesto digno, entre otras, porque si tenemos una sola estadística, como por ejemplo el número de jueces que tiene Colombia versus el indicador internacional ideal, lamentablemente salimos muy mal librados. Nosotros tenemos casi 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando por ejemplo la OCDE dice que el número ideal es de 65. Y por supuesto también hay otro elemento fundamental,
que el doctor Carlos Bernal citaba, y es la judicialización de todas las controversias. Porque aún los métodos alternativos de solución de controversias, no obstante que están en edad madura, no se aprovechan con todos los aspectos y espacios benéficos que ellos tienen. Todavía, por ejemplo, en los tribunales de arbitramiento hay limitaciones en cuanto a la asunción de la causa contractual estatal para analizar la legalidad del acto administrativo. Todavía es la hora, por ejemplo, que la conciliación a veces también se menosprecia y se considera simplemente un requisito de procedibilidad sin que tenga todo el espacio. Y eso a pesar del gran esfuerzo que los últimos gobiernos han realizado en esa importante tarea. Y aprovecho precisamente para señalar cómo el Ministerio de Justicia ha presentado con relación a los métodos alternativos de solución de controversias 2 proyectos que acompañamos en pleno, agradeciendo la invitación de la doctora Juanita y en ese momento de la doctora Margarita Cabello. Son 2 proyectos que precisamente van a fortalecer tanto el arbitraje como la conciliación, elemento que nos parece además fundante para tener una mejor justicia o mejor acceso a la justicia. Y otro elemento que a mí me preocupa sobremanera son nuestros códigos de procedimiento. Son una lujuria para el litigante, pero no son benéficos para el ciudadano, para que el ciudadano no solamente los entienda, sino para que tenga una justicia pronta. Ya se nos olvidó en los anaqueles de los tratadistas internacionales y colombianos el valor que tiene la cosa juzgada, porque resulta que para todo hay un recurso, hay una segunda instancia. No me refiero, por supuesto, a lo penal, donde claro que sí tiene que existir un garantismo. Me refiero específicamente a lo contractual. Hoy en día incluso hay procesos que pueden demorarse más de 7 debates. Si a eso le sumamos los 2 ordinarios, más el recurso extraordinario, eventualmente de casación en lo ordinario, más entonces volvemos a instar la fase de tutela en sus 2 instancias, la eventual selección de la Corte Constitucional, ahí vamos 6 y sumemos el incidente de nulidad para que conozca la sala plena eventualmente algún hierro de esa sala de decisión. Y eso hace que nuestra justicia también sea en últimas morosa, pero no por el capricho judicial. Yo soy testigo de la gran valía que tienen la inmensa mayoría de nuestros magistrados y jueces. Por eso a veces me duele sobremanera que se utilice el término cartel de la toga, cuando eso involucra específicamente a unos funcionarios judiciales que por supuesto merecen el mayor de los castigos. Pero aquí estamos enfrente de 2 magistrados de trayecto fino y probo, el doctor Carlos Bernal y la doctora Diana Remolina, y a eso es a lo que yo apelo cuando se piensa precisamente en reforma a la justicia. Porque usted también, doctora Nancy Patricia, que ha sido una funcionaria de lujo, que además ha sido, porque la conozco de tiempo atrás, la única mujer presidente de la Cámara de Representantes, después del Senado y después ministra, sabe al pendiente de la agenda legislativa y como lo hemos compartido, lo importante que tiene el fundamento, el talento, el valor humano para integrar las corporaciones. Y si seguimos haciéndolo con magistrados que los tenemos de lujo, pues la preocupación puede ser absolutamente menor porque los síntomas del paciente van a tender a disminuir. Teniendo en cuenta eso, la pregunta de la doctora Nancy Patricia también es relevante. ¿Se requiere o no una reforma a la justicia? Y yo creo que compartiendo el dicho de la viceministra y de la doctora Margarita, cuando hablemos de reforma a la justicia debemos hablar de varias ellas. Y el Ministerio de Justicia ya ha impulsado algunas que comparto, como antes lo decía, la de conciliación, la de arbitraje, la referida al Código Contencioso Administrativo, la referida también a comisarías de familia, la que tiene que ver con la jurisdicción ambiental agraria, es decir, una batería legislativa importante. Esos son unos procesos interesantes y que tienen que tener también un éxito en el tránsito del Congreso. Y a eso se suma la reforma a la justicia, ya como la hemos entendido la macro. Y a ese respecto yo sí creo que esa reforma es necesaria y voy a examinar esencialmente o a tener en cuenta 3 puntos. Primero, el tema de las facultades electorales. Así incluso lo hagan bien las altas cortes, eso perturba el escenario lógico específico para que ellas puedan conducir idóneamente su tarea. Acabamos de pasar un trayecto en el que la Corte Suprema y el Consejo de Estado les tocó implicar muchísimo tiempo para la elección de sus candidatos a
a ser procurador, independientemente del gusto, ¿no?, que uno pueda tener por las personas. Digamos que acertaron en esas decisiones, les quitó tiempo para la esencia judicial, que es administrar justicia. El segundo punto, yo creo, y lo hemos hablado con la doctora Diana, y sea esta la ocasión para reiterarlo, en el actual sistema de cooptación mixto. Quiere yo decir que el Consejo Superior, que la sala administrativa confeccione los listados, como lo viene haciendo además de manera muy idónea en los últimos 3 o 4 años, para efectos de que después la otra alta corporación elija dentro de ese listado. A mí me parece que ese doble rasero es benéfico, es importante. Hay voces discordantes a ese respecto, pero yo me mantengo en lo benéfico que es el actual sistema. Y el tercero es el de la seguridad jurídica, que no solamente incumbe a los ciudadanos, sino también a los empresarios, a los inversionistas. Y miren ustedes el marco tan complicado. Desde el año de 1991, desde nuestra nueva Constitución, se han expedido más de 2.000 leyes. Pero de otro lado también, en lo que hace ese respecto, vía tutela, desafortunadamente defendiendo esa figura, pues se ha generado también una anarquía a nivel jurisprudencial. Y entonces yo me pregunto si hoy en día estamos en un sistema presidencial cuando un tribunal, no la Corte Constitucional, no el Consejo de Estado, no la Corte Suprema, que por supuesto son órganos de máxima instancia judicial y son órganos de cierre, sino específicamente que un tribunal, el Tribunal del Valle, le restrinja a un presidente de la República la posibilidad de ejercer o no su credo, o que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, también vuelvo y repito con el debido respeto que me merece, pero no es un órgano superior en la jerarquía institucional, le restrinja la posibilidad al presidente de la República de dictar una medida sanitaria. Entonces, una cosa es la bien avenida figura del gobierno de los jueces, que es rescatable, de los jueces serios, de los jueces honestos. Pero lo que no puede pasar tampoco es la dictadura judicial, donde entonces se vuelvan eunucos todos los demás poderes públicos. Y ese tercer aspecto me parece absolutamente relevante. Creo que incluso en lo que hace de tutela, yo soy gran defensor de la tutela, pero también entiendo la reflexión muy pertinente que hace el doctor Carlos Bernal, que además es tal vez el mayor experto que nosotros tenemos a nivel jurídico en los sistemas legales de todo el mundo. Y con esa valía que lo caracteriza, él también presenta un escenario complejo, y es que la tutela se está volviendo lo ordinario cuando debería ser lo escaso, porque es lo excepcional, porque además el mismo constituyente del 91 pensó que era residual. Son entonces algunos aspectos preliminares y en extenso, aprovechando y agradeciendo nuevamente esta muy amable invitación, doctora Nancy Patricia. Gracias, doctor Hernando. Les confieso que como abogada que soy, estoy fascinada con tanto concepto de fondo frente a un tema tan importante para nuestro país. Definitivamente también estoy convencida, después de tantos años de ejercicio público, que la garantía de acceso a la justicia en la concepción de derecho fundamental es lo que el país necesita, sumado a una cultura de respeto por los derechos humanos. Doctora Juanita, el tema de los mecanismos alternativos de la solución de las controversias o de los conflictos que se ha planteado, usted como viceministra de Promoción a la Justicia ha trabajado, me consta, siempre la he oído hablando del tema y es importante que le cuente al país los logros y los avances en esta materia. Gracias, consejera. Bueno, en efecto, estoy muy de acuerdo con lo que han planteado quienes me precedieron. El doctor Carlos Bernal hablaba de la importancia de la autocomposición de los conflictos, de la autogestión de los conflictos, y por eso cuando hablamos de fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia tenemos que hablarlo desde una perspectiva integral de la justicia, y eso implica entonces no solamente digamos, el acceso a la rama judicial si se quiere, sino en realidad tener todas las opciones de resolver los conflictos, y que sobre todo ojalá la primera opción siempre sea, y no la alternativa como se llaman en la ley, sino que la primera opción sea la autogestión de los conflictos. Y por eso desde el gobierno nacional, desde el inicio del gobierno nacional, nos hemos planteado diferentes estrategias para
digamos, ir hacia esas dimensiones de acceso a la justicia que les planteaba en mi primera intervención, con diferentes estrategias, pero siempre con esa visión integral. Y por eso fíjense que las reformas, el desarrollo de las reformas legales que hemos venido presentándole al Congreso de la República, algunas de las cuales ya mencionaba el doctor Hernando Herrera, tienen esa visión integral en la que la justicia ordinaria, si se quiere, no es la única opción para lograr resolver los conflictos o reivindicar los derechos. Hemos presentado hasta ahora 6 proyectos de ley que tienen esa visión. El Estatuto de Conciliación, el proyecto que ajusta el estatuto arbitral en algunos aspectos específicos. Igualmente, de la mano con el Consejo de Estado, hemos presentado el proyecto de reforma al Código Contencioso Administrativo. Además de esto, el proyecto que fortalece las comisarías de familia, el proyecto que crea la especialidad agraria. ¿Por qué digo que es una visión integral y transversal? Porque como pueden ver, tienen que ver, sí, con el proceso judicial ordinario en el caso del contencioso, tiene que ver también con la justicia ejercida por entidades administrativas como son las comisarías de familia, tiene que ver también con la creación de una especialidad agraria dentro de esa justicia ordinaria o justicia formal, pero con una concepción diferencial para el acceso a la tierra de los campesinos y campesinas, que es la especialidad agraria, con un proceso judicial expedito que le permite además a los liderazgos comunitarios facilitarle al campesino o a la campesina el acceso a la justicia. Son la figura de los facilitadores que existen en Centroamérica y que estamos trayendo a este proyecto. Y también, por supuesto, pues el proyecto con el que estamos fortaleciendo los consultorios jurídicos para fortalecer. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las 7 líneas con las que uno puede medir el acceso a la justicia? Y una de ellas era el acceso a la asistencia jurídica, la asistencia legal, que genera asimismo un empoderamiento ciudadano en sus derechos y en sus rutas de acceso a la justicia. Por eso también presentamos el proyecto que fortalece los consultorios jurídicos de las universidades para la atención adecuada a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que no tienen cómo acceder a asesoría jurídica paga. Ese proyecto ya está para último debate en el Senado de la República. Pero además de esas reformas legales, estamos contribuyendo a esa visión integral del acceso a la justicia con lo que planteó el Plan Nacional de Desarrollo a través de los modelos de justicia local y rural, y que lo que buscan es un poco mirar las necesidades de justicia no de manera estática o desde arriba, sino realmente entendiendo cuáles son las conflictividades particulares que viven los ciudadanos en las diferentes regiones del país. Muy diferentes son las necesidades que se pueden tener en materia de justicia de acuerdo a su tipo de conflictividad. El sur del Tolima, lo que puede tener Córdoba, lo que puede tener el Amazonas, lo que puede tener el Pacífico nariñense. Y tenemos que ser capaces como Estado de identificar cuáles son esas necesidades particulares para entender asimismo cuál es la oferta pertinente de justicia. Y esa oferta pertinente de justicia, vuelvo y repito de nuevo, no pasa solamente por la cantidad de jueces o de fiscales que deban existir, que por supuesto en algunos casos se podrá necesitar, ya lo decía la presidenta Diana, como la oferta de número de jueces en cuanto a número de municipios. En todos los municipios al menos habrá un juez, pero esa no es la única oferta que debemos darle al ciudadano. Por eso esos modelos de justicia local y rural ya logran caracterizar las necesidades de justicia particulares, diferenciadas, con enfoque diferencial, y van más allá de esa justicia ordinaria. Tenemos el componente de justicia étnica, al que hacía referencia la doctora Diana, y sobre el que también trabajamos en su momento con la doctora Nancy Patricia en su rol de ministra del Interior. También tiene el componente de justicia restaurativa, tiene el componente de métodos alternativos de resolución de conflictos, la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, la mediación escolar, importantísimo, la mediación intercultural, y además también
componente muy importante de apropiación de la paz y la legalidad para que esto sea sostenible. Y además un programa que surge también de los modelos, pero que hemos logrado ya aterrizar a través de una política pública y de pedagogía que le estamos entregando a las autoridades locales para que la implementen a muy bajo costo, que es la caja de herramientas en métodos de resolución de conflictos, que desarrollamos con el Departamento Nacional de Planeación y el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. Esa herramienta es maravillosa porque es que le da a la autoridad local un ABC de cómo implementar una política pública en métodos de resolución de conflictos. Y esa implementación, además, se hace de la mano con los líderes comunitarios, con la comunidad y en los diferentes aspectos o aristas que tienen esos métodos de resolución de conflictos. Esa herramienta ya la estamos entregando a las autoridades locales, por ejemplo, Antioquia, Putumayo, Nariño, la tienen como parte de su plan local de desarrollo, pero nos estamos enfocando sobre todo en los municipios rurales y en los municipios PEDET. Para este año, al menos 30 municipios PEDET van a tener implementada toda la política pública en materia de métodos de resolución de conflictos y la idea es que esto pues logre avanzar de manera muy decidida en todos los planes de desarrollo local en el resto del país. Otro aspecto muy importante es el enfoque diferencial en ese acceso a la justicia. Por eso nosotros trabajamos el tema de acceso con enfoque de género, por ejemplo, a través del proyecto que fortalece las comisarías de familia, pero a través de una cantidad de estrategias que venimos desarrollando para esa atención diferencial en materia de género, el tema de atención en justicia para personas con discapacidad a través de nuestra red Tejiendo Justicia con las universidades, pero también aplicando de manera adecuada la ley de capacidad legal para personas con discapacidad, que es todo un reto. Es un reto gigantesco de romper paradigmas, pero que tiene que darse y por eso estamos formando a los notarios y notarias del país, a los conciliadores, para la aplicación adecuada de la ley de capacidad legal y el tema étnico que ya venía contándoles y que trabajamos también con el Consejo Superior de la Judicatura a través de la COCOIN y coordinando las justicias, pero fortaleciendo también la justicia propia de cada una de las comunidades que hacen parte de nuestro banco de iniciativas. Eso en líneas generales y por supuesto el tema de justicia digital que trabajamos de la mano con la rama judicial a través del proyecto de transformación tecnológica de la justicia, que ya dio unos pasos que nos tocó acelerar, como lo decía la doctora Diana, pero que demostró cómo la rama judicial ha venido avanzando en pasos decididos para ello. Tenemos el decreto 806 en el marco de la emergencia, pero que nos demostró también cómo sí se puede lograr esa justicia digital que tanto añoramos. Gracias, viceministra. Bueno, como buenos abogados, pero sobre todo muy destacados, han hecho una presentación bastante argumentada. Llegamos al final del programa. Voy a tomar algunas de las preguntas que nos han enviado. Bastante interés. Me han sugerido además otro programa que lo estamos pensando desde el enfoque de la justicia internacional aplicable en Colombia, que creo que es un tema también de muchísimo interés en el país. Bueno, la viceministra Juanita planteaba dos cosas que corresponden a unas preguntas que tenemos para la doctora Diana Remolina. ¿Cómo garantizar el acceso a la justicia bajo la situación actual de la pandemia, cuando los despachos no están funcionando al 100%? Otra pregunta en el mismo sentido, ¿cómo mantener la continuidad en casos de violencia intrafamiliar, especialmente con el aumento de casos por la pandemia del COVID-19? Y un tema que tiene que ver específicamente sobre los sectores rurales y periféricos. A la mayor brevedad, doctora Diana, casi que contestando estas 3 preguntas por minuto. El micrófono. Ya, gracias, doctora Nancy Patricia. Difícil, pero déjenme hacer como rápidamente un contexto, y es que para los 3 temas lo que pienso es que nos toca hacer una reforma, una intervención estructural a la justicia
que aumente aumente y califique la oferta de justicia en los territorios, que implemente soluciones tecnológicas, que replantee los modelos de justicia a nivel local para administrar justicia, y todo eso y que respondería a las 3 preguntas que las personas que nos ven nos plantean, lo tenemos que realizar dentro de un marco fiscal y presupuestal estable, que vaya más allá de las anualidades, que le permita a las instituciones y en particular a la rama judicial contar con un plan de modernización que tenga las garantías para que podamos implementar esas acciones que van dirigidas a esos temas que nos preguntan. Actualmente en Colombia tenemos casi 5.500 despachos judiciales y esa es una capacidad que definitivamente no es suficiente para atender todos la conflictividad social que tenemos, y eso hace pensar pues que por un lado debe haber como un crecimiento equilibrado entre la oferta de justicia y la demanda de justicia, y que debe haber como un proceso de estabilización que iguale la cantidad de jueces, fiscales, defensores a la demanda actual y a la conflictividad y a la dinámica de la conflictividad en el país en términos de violencia intrafamiliar, en términos, bueno, digamos, tantos elementos de la conflictividad que tenemos. Y para eso, pues, digamos, si me permite, consejera, el Consejo Superior de la Judicatura está empeñado en promover una reforma que ya presentamos al Congreso de la República, que nos permita garantizar un presupuesto fijo anual para el fortalecimiento de los actores de justicia y un presupuesto que nos permita garantizar a las instituciones realizar planes de modernización de plantas, que nos permita consolidar territorialmente a la justicia, porque la rama judicial tiene un déficit histórico en este momento de 14 billones de pesos, presupuesto con el cual hubiéramos podido estabilizar el número de jueces de oferta judicial y pues seguramente apostarle a la descongestión de todas las jurisdicciones. Y esa falta de presupuesto, que no es todo, pero sí genera siempre que nos estemos empeñados con los pocos recursos que tenemos en que nosotros como institución que administra la rama de justicia estemos concentrados siempre en atacar lo más crítico de lo crítico, y eso obviamente nos reduce el campo de acción de una manera importante. Y por supuesto que no se trata solamente de aumentar jueces. Siempre que yo digo esto, tengo que hacer esa precisión, porque no quiero que se piense que solamente estamos pensando que la forma de atender a esta problemática es con más jueces, con más recursos, y en últimas yo creo que la sociedad puede pensar que en burocracia, pero por supuesto que no se trata de eso. También se trata de pensar en qué tipo de jueces necesitamos en los territorios, qué tipo de jueces necesitan los ciudadanos para acceder a la justicia, y en ese sentido se ha venido replanteando el papel de las instituciones en el territorio. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y los gobernadores han planteado los sistemas locales de justicia para articular interinstitucionalmente a todos esos actores en los territorios, y eso es un gran avance para superar las barreras y las brechas de acceso a la justicia, que digamos es el tema que nos convoca. Y por supuesto que en ese ejercicio, desde la rama judicial y desde el Consejo Superior de la Judicatura en particular, hemos venido acompañando y participando esas lógicas. Y desde la rama judicial pues hemos planteado jueces desterritorializados, si me permiten utilizar esa expresión, en 2 líneas. La primera a través de jueces itinerantes, y la segunda a través de los jueces de pequeñas causas y de competencia múltiple, que actualmente existen 31 itinerantes y 179 pequeñas causas en todo el país. Y el objetivo de esos despachos es fortalecer el acceso a la justicia en zonas alejadas o vulnerables del país, lo cual pues no quiere decir que los 5.500 jueces que tenemos hoy en día no contribuyan al acceso a la justicia, por supuesto que no, pero por el contrario, como decíamos, pues nosotros tenemos 100% de presencia en el territorio, pero pues obviamente que a través de estos otros modelos de juez que llegan de una manera distinta a los conflictos, creo que podemos apoyar a ese tipo de conflictividades. Y tenemos otros modelos de articulación planteados en la rama judicial, algunos esfuerzos en el Caldas, en Manizales, para articular
soluciones a través de problemas de salud, algunos otros modelos con colpensiones, con la unidad para víctimas, bueno, que no sé que por el tiempo no alcanzo a explicarlos, ojalá pudiéramos extendernos o volvernos a ver, pero creo que con eso que les acabo de decir, digamos, le da uno en el clavo de manera estructural a esas preguntas tan concretas que nos plantean y que seguramente en otro escenario podríamos ver uno a uno, pero creo que de esa manera pues podríamos plantear como esa solución estructural a unos problemas tan concretos como los que nos plantean en las preguntas, doctora Nancy Patricia. Gracias, doctora Diana. Aquí me enviaron una pregunta con nombre propio. Doctor Bernal, ¿cree usted que se banalizó la tutela? ¿Que debe reformarse la tutela? Perdón, muchas gracias. Yo sí pienso que debería hacerse un redireccionamiento o repensarse la tutela. Y en este sentido, yo quisiera tomar un ejemplo de algo que dijo Diana. Por ejemplo, unas tutelas que son, hay muchísimas tutelas que se dedican al siguiente problema, y es la EPS no autorizó el medicamento. Muy bien. Una pregunta que nosotros tenemos que hacernos desde el punto de vista del análisis económico del derecho, que es toda una disciplina que estudia cómo las instituciones de justicia operan en la sociedad, es si la mejor vía para solucionar ese problema, y entiéndase la mejor en la más efectiva, económica para el país, etcétera, es la acción de tutela. Una vez con Diego González, que es fue magistrado auxiliar mío allí en la Corte Constitucional y una gran mente en temas de derecho constitucional y también de economía, nos pusimos a calcular cuánto cuesta procesar esa tutela facilita. Una persona pide un medicamento, la EPS no se la dio en primera instancia, llega a la Corte Constitucional. Nuestro cálculo es que cuesta más o menos entre 100 y 120 millones de pesos solucionar esa tutela. ¿En dónde están los 120 millones de pesos? En las horas de los funcionarios judiciales que seleccionaron la tutela, los que proyectaron, los que pidieron pruebas, los de los 3 despachos que analizaron el caso, los magistrados auxiliares que lo revisaron y los magistrados titulares que lo decidieron. El país está pagando 120 millones de pesos por una tutela para dar un medicamento que cuesta a veces 20.000 pesos o 30.000 pesos. Entonces, pregunta, ¿eso desde el punto de vista del análisis económico del derecho es racional? Es decir, es una inversión racional de los recursos en un ambiente de recursos limitados como el que dice el doctor Herrera, que desde luego el presupuesto no es suficiente. A mi modo de ver, no. Y eso que no hemos contado de las horas de los jueces de instancia, y tampoco hemos contado de los edificios, el pago de los implementos para que funcionen los edificios, etcétera. En ese caso, a mí ustedes, aquí podemos discrepar, pero yo creo que para ese caso no se necesita un juez. Para ese caso se necesita una policía, es decir, policía, llámese policía administrativo, o alguien que fuerce a la EPS a entregar el medicamento. No se necesita una orden judicial, entre otras cosas porque es que la regla ya se sabe claramente, y es tiene que dar el medicamento, no hay discrepancia. Entonces, lo que hay que repensar la tutela es eso, y es hasta qué punto es racional que nosotros empleemos el presupuesto de esa manera. Y eso multiplicado por un alto porcentaje de esos 2 millones de casos de los que habla Diana al año, pues da una cifra absolutamente irracional. Entonces, yo no estoy de acuerdo en abolir la tutela tiene que conservarse, la tutela es un patrimonio de la Constitución. Ahora, pero como patrimonio de la Constitución no la podemos utilizar irracionalmente. En ese sentido, yo sí pienso que tiene que haber un estudio bueno de análisis económico del derecho que nos dé lineamientos legislativos y también jurisprudenciales claros de hacia dónde direccionar la tutela. Esa sería mi respuesta prima facie a esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor Bernal. Bueno, nos quedan los últimos minutos, doctor Hernando. Usted que ha sido un estudioso de la institucionalidad para la aplicación y para el acceso a la justicia, y ha planteado o ha compartido con el Ministerio de Justicia también las reformas que se requieren con la rama. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder sacar adelante esas reformas?
El cálculo que hemos hecho del número de veces que se han presentado reformas a la justicia y por diferentes razones no ha podido concretarse, pues tiene una complejidad. Yo, sin embargo, creo que esta tarea que se ha venido haciendo de reformas micropuntuales que mencionaba la viceministra son pequeñas reformas a la justicia que van en aras de hacerla más ágil, de garantizar más acceso. Para mi gusto, creo que una que es fundamental, de verdad, vuelvo, insisto, es garantizar la cosa juzgada, el valor de la cosa juzgada. Nosotros somos partidarios de incrementar en los procesos contractuales específicamente la única instancia para que haya mayor celeridad en la resolución de los conflictos. Y en lo que hace de la reforma macro, de la reforma estructural, pues también creemos que es necesaria. Sin embargo, no debe verse como única y exclusiva o excluyente de las otras que se vienen haciendo de manera micro. ¿Qué nos hace falta entonces? Pues yo creo que los presidentes de turno, los ministros, han tenido voluntad política. Y el otro día yo analizaba, en este gobierno tuvimos ya 2 ministras de justicia. En el gobierno Santos tuvimos 7 ministros de justicia. Quiere yo decir que la vida útil de un ministro en la última década es de 1 añito y 1 mes. ¿Qué necesitamos entonces? Yo creería mayor continuidad en el Ministerio de Justicia, sin lugar a dudas. Segundo, yo creo que hemos probado varios elementos que son importantes. Yo creo que desde luego la tarea que hizo la doctora Margarita Cabello, yo la califico de sobresaliente. Creo que hizo muchos proyectos, ya lo mencionaba la viceministra, pero creo que además también ese ministro, o mejor ministra, porque a mí me gusta más que nos manden las mujeres que los hombres, a mí me gustaría que fuera una persona que además de ser jurista, tuviera entendedera, como dicen en el campo, en el Congreso, que tuviera olfato político, porque lo que hemos tenido hasta la fecha son juristas a veces desprovistos de ese criterio. Y yo creo que eso le daría buena línea para cualquiera que sea la vía mediante la cual se propicie esa reforma, bien sea el Congreso, bien sea, como hemos hablado algunos a propósito de una columna del doctor Gómez Méndez, esa pequeña constituyente como se creó en el año 77 en el gobierno de López Miquelsen. Pero si el presidente me aceptara una recomendación, yo le daría esa. Bueno, mil gracias para nuestros invitados del día de hoy. El doctor Bernal, que está fuera del país y logró conectarse, a la doctora Diana, que en medio de tantos agites aquí está, lo mismo la señora viceministra, el doctor Hernando, mil gracias. He quedado muy contenta con estas iniciativas porque la idea de nuestro programa Juntos lo hacemos posible es recoger unas memorias, entregárselas al presidente de la República y obviamente para que sirvan al debate nacional sobre los desafíos que tenemos una vez hayamos superado esta crisis de la pandemia. Buena tarde para todos y los esperamos el próximo martes. Gracias.